Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora de historia, de platicar de la historia de nuestra patria, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Es un programa además que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades del interior de nuestra patria, pero también por internet. Llegamos a todo el territorio nacional, a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y a todo el mundo, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de sintonizar y localizar. Gracias por su compañía esta tarde. Seguimos en los programas grabados, en virtud de que la recomendación de la autoridad sigue siendo no concurrir a lugares muy tumultuosos, utilizar el cubreboca, guardar la sana distancia, y mientras pues la estación abre nuevamente para hacerlo en vivo, aquí estamos escuchándonos y acompañándonos, que para mí es lo más importante y se los agradezco infinitamente. Y ya saben, están las vías electrónicas para comunicarnos, que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar. Este próximo lunes y el próximo martes también son 2 días muy pero muy especiales para la historia de México. Son los días en que vamos a recordar, vamos a conmemorar, por lo menos nosotros aquí en el programa, 2 acontecimientos fundamentales en nuestro devenir histórico y que ambos corresponden a los 200 años, 2 siglos, el bicentenario de la consumación de la independencia nacional, ocurrida el día 27 de septiembre de 1821, y también son 200 años, 2 siglos, el bicentenario del nacimiento del México como una nación libre, independiente y soberana, cosa que ocurrió el día 28 de septiembre de 1821. 2 días consecutivos para la historia, 2 días seguiditos en los que acontecieron en cada uno un acontecimiento fundamental para entender la existencia misma de la patria mexicana. La consumación, la terminación, la culminación de la independencia, repito, ocurrir el día 27 de septiembre y al día siguiente, 28 de septiembre, el nacimiento, la declaración de la independencia, el hecho histórico, formal, jurídico y solemne que dio origen a este México nuestro como nación independiente, libre y soberana. Esto es lo que tenemos inminentemente la semana que entra, lunes y martes. Esto es lo que debemos recordar, esto es lo que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Qué sucedió en aquellos 2 días tan importantes hace ya 200 años? Pero miren, antes de eso déjenme retomar la cuestión histórica donde la dejamos la última vez que platicamos de estos temas, que fue precisamente cuando, después de la firma de los tratados de Córdoba, después de que Iturbide también degustó los chiles en nogada el día de su santo, se acercó finalmente a la Ciudad de México y en la hacienda de San Joaquín, llamada La Patera en aquel tiempo, en San Joaquín, aquí ya cerquita de la Ciudad de México, entre Azcapotzalco y la propia capital, allí será la entrevista
que se realice el día 14 de septiembre de 1821 entre tres personajes fundamentales. Asistirá a ella el mariscal Francisco Novela, que ustedes recordarán, es el comandante realista que se autonombró jefe político superior de la Nueva España porque fue quien encabezó el motín que meses antes derrocó y puso preso al entonces virrey de México, Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito. Novela era el golpista que estaba al mando de las tropas realistas, españolas todas, que sostenían los últimos puntos que quedaban en poder del ejército del rey, que ustedes recuerdan cuáles eran: el puerto de Veracruz, el castillo de Perote, el puerto de Acapulco y la Ciudad de México. Solamente 4 reductos permanecían leales al rey de España. En todos ellos había guarnición de tropas españolas, auténticamente españolas, porque recuerden ustedes que el resto, el 90% del ejército realista, formado por criollos, mestizos y castas, se pasaron al lado del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y secundado por muchos oficiales realistas, pero también por los antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Quedaban pues ya pocas ciudades en poder de los españoles, particular e importantemente la Ciudad de México, la capital, en donde el mariscal Francisco Novela, atrincherado, pues se dio cuenta que no le quedaba más remedio que pactar, que negociar, y decidió aceptar la propuesta que le hicieron de reunirse, repito, en la antigua hacienda de la Patera, en San Joaquín, donde está el convento, que hoy en día es parte de los terrenos ya del Panteón Francés, ahí en San Joaquín. Por ahí fue la entrevista, ahí se reunieron los tres, y ahí se acordó, por supuesto, que Juan O'Donoghue, quien venía a México con el carácter de jefe político superior y capitán general de la Nueva España, asumiría de inmediato el mando, que el mariscal Novela y sus tropas saldrían de los puntos ocupados para ser conducidos a Veracruz, no como prisioneros de guerra, sino simplemente podrían transitar libremente para irse al puerto y abandonar el país, y que, pues a poco tiempo, en cuanto O'Donoghue organizara el retiro de las tropas españolas y también organizara el cambio de administración y de poderes, Agustín de Iturbide entraría a la capital, a la Ciudad de México. Esto es lo que se resolvió, lo que se acordó allí en la junta realizada, repito, en la Hacienda La Patera, en San Joaquín, entre Azcapotzalco y la Ciudad de México, el día 14 de septiembre de 1821. Ahí se quedaron todavía Iturbide y O'Donoghue, en lo que pues Novela regresó a la capital para organizar la salida de las tropas españolas. Y fíjense qué curioso, el día 16 de septiembre de 1821, el mero 16, que hacía 11 años se había iniciado la guerra de independencia con el grito de Dolores encabezado por el padre Hidalgo, 11 años después exactamente, desde San Joaquín, Juan O'Donoghue, el último virrey como le hemos llamado, que en realidad era el jefe político superior y capitán general de la Nueva España, ese día, el mero 16, decidió enviar a todo el país, a todo el virreinato de la Nueva España, una proclama en la cual él, en su carácter del último virrey, llamémosle así, avisaba, anunciaba a todo el pueblo mexicano estas palabras: la guerra ha terminado. Ese día formalmente terminó la guerra de independencia. La guerra, la parte militar, las operaciones militares, las actividades de los ejércitos. A partir de ese día se hizo pues el silencio de las armas, se suspendieron las hostilidades, se acabaron los combates, ya no hubo ninguna otra batalla. Ese día terminó oficialmente la guerra, por haberlo así dispuesto el último virrey Juan O'Donoghue. Terminaba la contienda, terminaba la guerra. Fue el aviso
que se reservó, que quiso hacer personalmente Juan O'Donoghue. Y repito, aprovechó la circunstancia del día 16 de septiembre, cuando se conmemoraban 11 años del grito, para hacer este anuncio a toda la Nueva España de que había concluido la guerra. Mientras tanto, pues en la Ciudad de México comenzó la salida de los cuerpos de tropas de los españoles. Esperaron sobre todo a que llegaran los más lejanos, los que se encontraban en Acapulco, ciudad que fue desocupada y ocupada de inmediato por los trigarantes al mando de Juan Álvarez. Se trasladaron a la Ciudad de México y ya todos juntos, poco a poco, a partir del día 23, 24 y 25 de septiembre, emprendieron la marcha para el puerto de Veracruz, para salir de México los que no quisieron quedarse, que fueron la gran mayoría de esos 8 mil españoles auténticos que aquí estaban formando parte del ejército del rey. Se fueron, pues. El día 25 de septiembre, como dato curioso también, salió de la Ciudad de México, liberado por el propio Juan O'Donoghue, el último virrey, Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito. Se fue también ese día con su familia, junto con los restos de las demás tropas españolas, y ya quedó libre, a partir del día 25 por la tarde, quedó libre la Ciudad de México de fuerzas extranjeras, y la ciudad, la población entera, se preparó para entonces ya recibir la entrada triunfal del ejército trigarante. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, de esta ocasión, que corresponde a conmemorar aquí nosotros, en el programa, los sucesos que el próximo lunes y martes, seguramente, así lo espero, en todo el país serán objeto de recuerdo, de conmemoración, de memoria, porque se refieren a los días. Primero el día 27, que hace 200 años se consumó la independencia de México, culminó la independencia de México, y al día 28, al día siguiente, el martes 28, que corresponde al día en que México nació a la vida libre, soberana e independiente, a través de la declaración, precisamente solemnísima, de su independencia. 27 y 28 de septiembre, 2 días importantes en la historia de México. Es de lo que estamos platicando en esta ocasión y narrando el momento en el cual, pues ya, después de la entrevista que sostienen O'Donoghue, Novela e Iturbide en la hacienda de la Patera, allá en San Joaquín, cerquita de Azcapotzalco, cuando se acuerda el retiro de las tropas españolas que aún sobreviven, cuando se resuelve también que O'Donoghue se encargue provisionalmente del mando hasta que ingrese a la capital el ejército trigarante, y como vimos también, ya comenzaron a salir de los puntos ocupados por los españoles las tropas del ejército realista que aún quedan, para dirigirse a Veracruz, embarcarse e irse a Cuba y a España. Y mientras tanto, pues, el día 25 de septiembre quedó finalmente desocupada de españoles, de tropas españolas, la Ciudad de México. Ese día, en la tarde, Juan O'Donoghue, que ya había asumido el mando, el gobierno, como jefe político y superior de la Nueva España y capitán general de ella, le mandó avisar a Iturbide que ya estaba lista la ciudad para que pudiese entrar el ejército. Pero Iturbide, fíjense bien, esto es una cosa muy curiosa, decidió otorgarle a la ciudad, o darle a la ciudad, un día para prepararse, tanto la población para los festejos, como sus propias tropas para reunirse y poder desfilar dignamente. Para ello, pues avisó que la entrada del ejército trigarante sería el 27 de septiembre. En la capital repelaron, Era muy poquito tiempo para poder adornarla, para poder embellecerla, para poder recibir dignamente al ejército de las tres garantías, al ejército que consumaba la independencia. Pero Iturbide quiso, se empeñó en que fuera el día 27, aunque fuera apenas un día de diferencia, que fuera el mero 27. ¿Saben por qué? Por la vanidad personal. El 27 de septiembre, el día que Iturbide quiso que entrara triunfante a la capital el ejército trigarante que él comandaba,
ese 27 de septiembre era precisa y exactamente también el día de su cumpleaños. Así que quería celebrar doblemente la libertad de la patria, consumando la obra de la independencia y al mismo tiempo su cumpleaños número 38. Ese día cumplía exactamente 38 años Agustín de Iturbide. Así que, pues tuvieron que aguantarse los vecinos de la capital y correr a organizar el festejo, la entrada triunfal, y al mismo tiempo también las tropas trigarantes tuvieron que correr para irse a colocar en el lugar que Iturbide dispuso para iniciar la marcha triunfante por la cual entrarían a la Ciudad de México. Fíjense, el día 26 pues todo el mundo se dedica a hacer los preparativos. En la Ciudad de México se van a colocar arcos triunfales, por ejemplo uno muy famoso que aparece en una litografía que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet, que se colocó en la entrada de lo que se llamaba entonces la calle de San Francisco, hoy Madero, esquina con el eje central, o esquina con San Juan de Letrán, los que pensamos todavía un poquito a la antigua. Ahí se colocó el arco triunfal, pero en todas las casas del trayecto, en todas las calles por donde iba a pasar el ejército, en las casas se pusieron banderas tricolores, las tres garantías, el verde, el blanco y el rojo, se adornaron con papel de China de colores, se hicieron serpentinas, se hizo confeti, banderitas por aquí, banderitas por allá, todo decorado para recibir, aunque fuera precipitadamente, y por ello todo con material de utilería, con papel en realidad y cartón, para darle un recibimiento apoteósico al ejército trigarante. Al mismo tiempo, las tropas, el propio ejército, había cierto malestar y cierta incomodidad porque pues nuestros ejércitos normalmente nunca están perfectamente bien equipados, y menos en aquellos años, y su vestuario dejaba mucho que desear. Iturbide tuvo que lanzar ese día 26 de septiembre una proclama al ejército para decirles que no importaba que estuviesen mal vestidos, que el pueblo de México les iba a agradecer, a tributar un homenaje por su valor, constancia, perseverancia, por haber concluido la gran obra de la emancipación. Que no importaba el uniforme, sino lo que importaba era el corazón. Tuvo que hacer esto Iturbide pues para más o menos alentar y animar a los soldados que de veras les daba pena desfilar en el estado, muchos de ellos de miseria en cuanto a sus uniformes en la que estaban. Pero bueno, ya todos se conformaron, todos se arreglaron para que el día, precisamente el día 27, muy temprano, iniciara el desfile triunfal. Empezó como a las 10 de la mañana. Déjenme narrarles rápidamente la ruta que siguió, pero lo voy a hacer en términos modernos, con la nomenclatura actual de las calles de la Ciudad de México, para que me ayuden a seguirlo mentalmente allá a través de lo que les voy platicando. Miren, el sitio de reunión de todo el ejército trigarante, que eran más o menos 16,000 hombres, unos 7,500 de infantería, y el resto, casi 9,000, eran de caballería. Todo el ejército trigarante se reunió en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, lugar que se señaló como inicio de la marcha. Y comenzó el desfile. Partieron de Chapultepec por todo lo que sería hoy la propia avenida Chapultepec, es decir, salieron del bosque con dirección al oriente por toda la avenida hoy llamada avenida Chapultepec, hasta que llegaron a la esquina con el paseo de Bucareli. Allí dieron vuelta a la izquierda por el paseo de Bucareli. Siguieron hacia el norte por este paseo hermosísimo, paseo de Bucareli, que ya existía y con ese nombre desde aquel tiempo. Y al llegar a la que hoy sería la esquina, precisamente, de más o menos Bucareli con la Alameda, ya sé que no hacen esquina en Valderas, pero en la siguiente cuadra es Bucareli, donde estaba antiguamente el Caballito, ¿se acuerdan? Donde está hoy el Caballito de Sebastián. Allí dieron vuelta a la derecha
para pasar por un costado de la Alameda, lo que hoy sería Avenida Juárez. Marcharon por todo lo que hoy sería Avenida Juárez e ingresar a la parte céntrica de la ciudad, derechito de frente, por lo que hoy sería la calle de Madero, la calle de Francisco Ignacio Madero. Ahí continuaba la marcha y estaba preparado que se siguieran derecho hasta el Zócalo, pero no. Iturbide hizo un pequeño movimiento, iban ya por la calle hoy de Madero, cuando llegaron a la esquina de la calle hoy de Bolívar, se dio vuelta a la derecha. Esto sorprendió a todo el mundo porque no estaba considerado este movimiento. Todo el ejército trigarante tuvo que dar vuelta a la derecha. En la siguiente cuadra, que es hoy 16 de septiembre, dieron vuelta hacia la izquierda, pasaron por 16 de septiembre hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque Iturbide quería que lo viera la Güera Rodríguez. Quiso pasar debajo del balcón de la Güera Rodríguez. Esto es francamente muy mexicano, ¿eh? Y cuenta además las crónicas, como lo dice Artemio de Valle Arispe, que la Güera Rodríguez estaba muy contenta, asomada desde el balcón de su casa, en el segundo piso. Desde ahí le decía hola a todos y saludaba a todos los soldados. Le mandó a Iturbide seguramente besos y abrazos. Iturbide, como galantería, se quitó una pluma del sombrero y se la mandó. Pero la Güera cuenta en las crónicas, y ni modo tengo que decirlo, que ese día lucía un vestido con un enorme y pronunciado escote y estaba pues así agachada, asomada sobre el balcón, y pues todo el ejército trigarante tuvo el deleite visual correspondiente. En la siguiente cuadra siguió ya el desfile, pasó una vez que pasó Iturbide muy emocionado bajo el balcón de la Güera. En la siguiente cuadra, que es ya hoy Isabel la Católica, el ejército trigarante dio vuelta a la izquierda, y en la siguiente cuadra, nuevamente Madero, vuelta a la derecha, y ya enfiló directamente al Zócalo, al que rodeó, dio toda la vuelta, hasta detenerse en la puerta de la Catedral Metropolitana. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos recordando lo que sucedió en México hace 200 años, los días 27 y 28 de septiembre, pero de 1821. Días importantísimos en nuestra historia patria, porque primero, el día 27 es el día en que se recuerda la consumación, la culminación de la independencia, y el día 28, el nacimiento, el surgimiento de México como una nación libre, independiente y soberana. Platicamos en el bloque anterior cuál fue el trayecto que siguió el ejército trigarante ese día 27 de septiembre por la mañana, un desfile que inicia en el bosque de Chapultepec. Ahí se forman las unidades de infantería y de caballería, repito, casi un total de 16,000 hombres. Nunca se había visto en México un ejército tan numeroso, jamás había habido tantos soldados un solo día, en una sola ocasión, en la capital de la República. 16,000 hombres, al frente de los cuales estaba el propio Agustín Iturbide, y que inician su marcha saliendo del bosque de Chapultepec hacia el oriente, recorriendo lo que hoy sería la avenida Chapultepec, dando vuelta a la izquierda mucho más adelante en el Paseo de Bucareli, al cual, con rumbo hacia el norte, lo recorren hasta llegar a lo que hoy sería la intersección con la avenida Juárez, a la altura más o menos de la antigua glorieta del Caballito, donde está hoy el otro Caballito de Sebastián. Ahí dan vuelta a la derecha para pasar por todo lo que, repito, hoy en términos contemporáneos es la avenida Juárez, por el costado de la Alameda, hasta ingresar a la parte vieja de la ciudad, abajo de un gran arco triunfal de cartón que pusieron ahí improvisadamente, por la calle de Madero, misma que recorre solamente un par de cuadras, y a la siguiente, en la hoy calle de Bolívar, da vuelta a la derecha, y a la siguiente, a la izquierda, en la hoy calle 16 de septiembre, para pasar abajo del balcón de la Güera Rodríguez, que ya narré, le saluda a todo mundo y además muestra su escote generosísimo, con lo cual hace el deleite de todos los trigarantes que por ahí van desfilando. En la siguiente cuadra, Isabel la Católica de nueva cuenta a la izquierda, para otra vez a la derecha en Madero, hoy Madero por supuesto, y enfilar hasta el Zócalo, el cual recorren por completo dando vuelta a la derecha, luego a la izquierda, hasta detenerse en la puerta de la Catedral Metropolitana, en donde estaba ya esperándolos
los sacerdotes, el obispo de México no, el obispo Fonte no porque estaba muy enojado, pero otros sacerdotes, incluyendo el obispo de Puebla, que estaba de acuerdo con la independencia, ahí estaba también Juan O'Donojú, ahí recibieron a Iturbide, a todos los demás compañeros que con él venían, y de inmediato pasaron a una acción de gracias a catedral. Déjenme, por cierto, comentarles algo. En este desfile acompañaron a Agustín de Iturbide, en este desfile triunfal, junto con él que lo encabezaba, venían varios personajes que ya hemos platicado de ellos importantes. Miren, del lado de los antiguos realistas, ahora convertidos en trigarantes, estaban Anastasio Bustamante, José Joaquín de Herrera y Antonio López de Santana. Venían con Iturbide. Pero también venían como símbolo de esta unidad, de la unión que tanto proclamó Iturbide, también venían con él los antiguos insurgentes que se habían adherido a la causa trigarante, al plan de Iguala. Fundamentalmente tres. Vicente Guerrero también desfiló ese día. Nicolás Bravo también estuvo presente en ese desfile y Melchor Musquiz, menos conocido pero también un hombre importante en aquel tiempo. Estos seis, como lo decía yo en semanas anteriores, estos seis personajes y otros más que también estaban por allí, todos ellos formando parte del ejército trigarante, andando el tiempo van a llegar a ser presidentes de la República, Bustamante, Santana, Herrera, Guerrero, Bravo, Musquiz. Es pues este ejército trigarante un semillero de presidentes de la República. Pero bueno, todos entran a catedral, todos asisten al Te Deum, a la acción de gracias, salen de allí y ya era la tardecita, un desfile que comenzaba en Chapultepec y terminó más o menos en la catedral. Es un desfile que implica más o menos 2 horas y media de recorrido, porque iban a paso de marcha, despacito y lento. Así que si el desfile empezó a las 10, 11 de la mañana, para la 1, 2 de la tarde, llegaron a la catedral, fueron a la acción de gracias de inmediato, y enseguida, para todos los oficiales y para todo el cuerpo de tropa de la calle, hubo celebración, comida. Se les dio de comer, porque esperaron a que atardeciera para que el pueblo pasara a la Plaza Mayor, llenaran la plaza, el Zócalo, comenzara por supuesto la gran fiesta, e Iturbide, Agustín de Iturbide, apareciera en el que es el balcón central del palacio. Allí estuvo acompañado por Juan O'Donojú. Iturbide presenció desde allí, como hoy se estila, los fuegos de artificio, los cantos, los bailes que había en la plaza, porque dice Lucas Alamán, este gran historiador, que ese día, el día 27 de septiembre de 1821, fue el día más feliz de la patria, que todo mundo, soldados trigarantes y el pueblo, el vecindario de la Ciudad de México, estaban exultantes de alegría, felices, jubilosos. Era un día de fiesta absoluto que surgió naturalmente y en la Plaza Mayor, en nuestro Zócalo, pero también en las calles, en las pequeñas plazas, en todas partes se hizo fiesta. La gente estaba contentísima, entusiasta, de fiesta en todas partes. Por supuesto, Iturbide presenció todo esto desde el balcón y quiso hacer un discurso, pero nadie lo escuchaba, pero volteó y a la gente que estaba dentro y cerca de él dijo unas palabras que después fueron impresas y repartidas a toda la población. Fue su discurso como consumador de la independencia, en donde dijo, primero, entre otras cosas, que él se sentía ya satisfecho, que ya quería, pues en realidad, pasar a otra cosa, que él no buscaba mayor tipo de premio o ambición más que el haber servido a la patria. Por supuesto, esto es discurso, Pero también dijo unas frases memorables, importantes, Dijo ese día, mexicanos, ya os señalé el modo de ser libres. Ahora a ustedes toca ser felices. Híjole, qué palabras tan fuertes, Él ya indicó cuál era el camino de la libertad, lograda así a partir de la unión
de la religión y de la independencia como las tres garantías reflejadas en nuestra bandera tricolor. Él ya lo había hecho. Y ahora le echaba la responsabilidad al pueblo mexicano de la manera de ser feliz. Fíjense qué tremenda responsabilidad nos aventó Iturbide, o qué tremenda maldición, ¿eh? Déjenme, no puedo evitarlo, decirles que ese día también, mientras estaban observando este desfile triunfal del ejército trigarante, todavía está en el poder, todavía ese día gobierna Juan O'Donoghue. Y él estaba desde el propio balcón observando cómo Iturbide ingresaba a la plaza, cómo Iturbide conducía y mandaba al ejército trigarante, y junto a él se encontraba un hombre, Miguel Bataller, un oidor de la Real Audiencia, un hombre importantísimo durante el régimen virreinal, abogado, que había sido el principal opositor jurídico y político de los insurgentes, el que había dispuesto el juicio a José María Morelos, un español auténtico que odiaba a los mexicanos naturalmente. Y estando allí, mientras presenciaban ese día 27 de septiembre de 1821 la entrada triunfal del ejército trigarante, Miguel Bataller nos echó una maldición. Fíjense lo que nos dijo este hombre, ¿eh? El peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse separado de España será tener que gobernarse a sí mismos. ¡Qué palabras tan terribles, eh! El peor castigo, y las repito, el peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse separado de España será tener que gobernarse a sí mismos. ¡Ay Dios! Parecía que nos conocía este hombre, ¿eh? Porque efectivamente eso será la desgracia nacional a partir del día siguiente. Pero déjenme culminar con el día 27 de septiembre, día de fiesta, repito, el día más feliz de la patria, que salvo este comentario nefasto, destructivo y amenazador de Miguel Bataller, todo transcurrió entre júbilo, confeti, serpentinas, música, seguramente pozole y tamales en la plaza, misa de acción de gracias, festejo. Tanto pues, repito, que los grandes historiadores dicen y coinciden que ese día el entusiasmo, el júbilo del pueblo era indudable. Era, insisto, el día más feliz de la patria. Es el día en que se consuma la independencia. Pero todavía, ese día, por entero, por completo, estaba en el gobierno el último virrey Juan O'Donoghue. Al día siguiente, día 28, es cuando se va a declarar la independencia. Para esto, antes de irse a dormir, Iturbide convocó a todo mundo para que se reunieran al día siguiente temprano para proceder, ahora sí, al cambio de poderes, a declarar formalmente y solemnemente la independencia. Ese día fue de fiesta, consumamos la obra. Al día siguiente había que ponerse a trabajar y al día siguiente comenzaron las tristezas. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, que corresponde a nuestra conmemoración aquí en el programa del 27 y 28 de septiembre, pero de 1821, hace 2 siglos, 200 años, estamos en el bicentenario de sucesos trascendentales para la historia de México, como lo son la consumación de nuestra independencia y la declaración de que ya somos, a partir del día 28 de septiembre del 21, una nación libre, independiente y soberana. Decía yo en el bloque anterior que, una vez que terminó la celebración el día 27 por la noche, Iturbide ordenó que se reunieran al día siguiente lo que él llamó la Junta Soberana o Junta Instituyente para proceder al cambio de poderes y hacer la declaración formal de la independencia. Se reunieron muy temprano, fueron por supuesto primero a catedral, a una misa para pedir gracias y la iluminación. Después ya se reunieron Iturbide y 37 personas más en lo que hoy sería ya Palacio Imperial,
nuestro Palacio Nacional de ahora, que llaman en ese momento Palacio Imperial de México, porque recuerden que México es un imperio según el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, así lo dice también el Acta de Independencia, Imperio Mexicano. Se reunieron e hicieron la declaración formal, la declaración solemne, como dice el propio documento, de la independencia. Ustedes lo habrán visto, su encabezado es Acta de la Independencia del Imperio Mexicano, suscrita el día 28 de septiembre de 1821. El acta lo firmaron días después, pero ese día el acta lo que recoge es la constancia de que el día 28 por la mañana, la cuarentena de individuos reunidos allí en el principal salón del Palacio Imperial de México decidió declarar la independencia. En estos términos, que vale la pena recordarlos. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a todo elogio, amor y gloria de su patria principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, está en libertad para constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y declararon, por supuesto y por lo tanto, que el Imperio Mexicano, nuestro México, es una nación soberana, independiente de la antigua España, con quien mantendríamos amistad según los tratados, que entablaríamos relaciones con otras potencias también por tratados, y que nos íbamos a constituir conforme a las bases del plan de Iguala y de los tratados de Córdoba, y que los hombres que habían conseguido la independencia ese día juraban sostener hasta con su vida esta solemne declaración de la independencia. Esta es la declaración de que somos ya una nación libre y soberana. Esto hacen y juran Iturbide y esta cuarentena de personas que están con él. Esto se va a levantar en un acta que tendrá como fecha 28 de septiembre de 1821, aunque se firmó algunos pocos días después, y en ella pues se consigna la declaración ya oficial, solemnísima, de que somos una nación libre e independiente. Inmediatamente después, fíjense qué interesante, una vez que se hace la declaración, Iturbide personalmente redacta un oficio, una comunicación dirigida a Juan de O'Donoghue, por escrito, para informarle que a partir de ese momento cesa, termina, concluye su encargo de virrey, es decir, de jefe político superior y capitán general de la Nueva España, porque a partir de ese momento la nueva autoridad mexicana ha tomado posesión. Son pues dos actos importantísimos, solemnes: declarar la independencia y avisarle oficialmente al último virrey que ya dejó de serlo, porque ya la autoridad mexicana ha tomado el poder, jurídica, formal, legal y solemnemente hablando. Esto ocurre el día 28 de septiembre. Pero, decía yo, ese día comienzan las tristezas. Hay tres cosas dignas de destacar de lo que aconteció en esa mañana, que indica que a partir de ese día, si el día anterior, el día 27, fue el día más feliz de la patria, a partir del día 28 comenzaron nuestras tristezas y desgracias. Primero, en la propia declaración de independencia, como ustedes seguramente se dieron cuenta ahorita, que la recordé, que la leí,
Pues ahí hay un elogio enorme al propio Iturbide. Dice ahí que esta empresa eternamente memorable fue obra de un genio superior a todo elogio, amor y gloria de su patria. Un genio superior a todo elogio, es decir, una flora Iturbide. Ya desde entonces se acostumbra estar haciéndole homenajes en vida a los gobernantes. Nuestra declaración de independencia consignada en el Acta de Independencia ya trae un elogio al consumador. De ahí hasta el día de hoy que seguimos todavía en esa misma actitud de rendirles tributo y elogios a los gobernantes, como ustedes bien saben, pues no hay ninguna diferencia. Este es el primer síntoma de que en México los gobiernos se ejercerían siempre de manera personalísima y que los lacayos de los gobernantes desde aquel tiempo, simplemente su papel es estar echando loas y porras a sus jefes, a sus gobernantes, a sus superiores. Primera muestra de que algo empezaba mal en México, ¿eh? Segunda y más importante aún, ¿quiénes firman el Acta de Independencia? Bueno, en los tratados de Córdoba se había acordado Iturbide con O'Donoghue que invitarían a los principales hombres del imperio por sus virtudes, por sus destinos, es decir, por su puesto público, por sus fortunas, sí, cómo no, los que fueran ricos también, por la representación que tenían, claro, ¿quién representaba a quién? Por el concepto que de ellos se tenía, los sabios, por ejemplo. Es decir, buscar a los mejores hombres, 35 de los mejores hombres. Y a Iturbide días antes le preguntaron, oigan, ¿cómo le vamos a hacer, señor generalísimo, don Agustín Iturbide? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le parece si hacemos una elección? No, yo los voy a designar. Y él designó a sus amigos. Fíjense, designó a sus amigos militares como Herrera y Bustamante. Designó a obispos y a sacerdotes. Designó a comerciantes, a abogados. Designó a los antiguos nobles mexicanos que eran normalmente hacendados o mineros. Designó pues a todo mundo que había pertenecido antes al sistema virreinal realista y no invitó a firmar el Acta de Independencia, no invitó, repito, ni a Vicente Guerrero, ni a Nicolás Bravo, ni a Melchor Musquiz, ni a ningún otro insurgente a pesar de que estaban allí. Solamente uno, a Francisco Severo Maldonado, un sacerdote que había sido de los precursores allá en Guadalajara, cuando el padre Hidalgo fue amigo de él, pero se echó para atrás. Pero a nadie más. Los insurgentes se quedaron sin participar en el Acta de Independencia. Iturbide los hizo a un lado. No consideró que fueran ni hombres de virtudes, ni que tuviesen representación o representatividad. Iturbide había prometido la independencia con una garantía fundamental, la unión de todos. Y por eso había invitado a Guerrero, a Bravo y a los demás y se habían unido. Pero el día en que se declara la independencia, ese día se le olvidó. La víspera estaban con él en el festejo, la víspera habían desfilado con él, pero al día siguiente ya no los convidó, ya no los convocó a firmar la declaración de independencia. Ese día comenzaron las tristezas de la patria, porque ese día comenzó la división entre nosotros, la que hoy llamamos la polarización entre nosotros. 200 años también de esta historia. Amigas y amigos, primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana. Gracias y pásenla bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.